Bueno, buenísimo. Vamos a arrancar con la clase de hoy, la clase número 2. Ahí ustedes ven el PowerPoint. Sí, se ve bien. Sí, se ve, profe. Porque yo no los veo a ustedes y no veo el Meet mientras que veo el PowerPoint. Así que si no se llega a ver, me avisan. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy, así no perdemos mucho tiempo por si hay gente que se tiene que retirar antes. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que sea, o sea, sin irnos mucho por las ramas para que no sea muy engorroso. Bueno, la clase 1, que es la clase 1, no, es la clase 2, acá me confundí ahora que me doy cuenta. Vamos a ver conceptos básicos para poder arrancar con los temas de administración de la producción y administración del mantenimiento, ¿sí? Para eso vamos a definir qué es una empresa, qué es una organización y qué es la industria y la relación entre ellas tres. Bueno, dentro de cuando veamos lo que es la empresa, vamos a ver el tipo de la definición de empresa, los tipos de empresas, los sectores que tiene una empresa, las características, la estructura, las funciones y los objetivos. Eso es parte de lo que sería la información sobre una empresa, pero es lo que a nosotros nos importa para poder seguir con nuestros temas, ¿sí? Cuando hablamos de la organización, de una organización, vamos a dar la definición y los principios organizacionales, que son también la parte que nos interesa dentro de lo que es el estudio de las organizaciones. Con respecto a la industria, también la definición de qué es una industria y los tipos de industrias que existen o que están enumeradas, digamos, y algunos ejemplos de las que se conocen más, digamos. Bueno, para arrancar, ¿qué es una empresa entonces? Una empresa es una organización de personas y de recursos, ya sea materia prima o recursos humanos, que busca un beneficio económico, ¿sí? El fin último de la empresa es ese fin económico. O sea, es una organización que tiene todos los principios organizativos de cualquier organización, pero su fin último y principal es el beneficio económico, ¿no? Fin de lucro que se dice que tienen las empresas. Puede ser una unidad productiva, como dice acá la definición, y puede contar con una sola persona o con varias personas. Puede ser con fines de lucro, es con fines de lucro, si no, no sería una empresa, y debe alcanzar los objetivos que se propone dicha empresa, ¿no es cierto? Dicha organización. En grandes rasgos, eso es lo que es una empresa o la definición, porque hay muchas definiciones, que nos interesa a nosotros dentro de nuestra materia. Bueno, los tipos de empresa, ¿sí? Los tipos de empresa se van a agrupar, creo que se está viendo en pantalla ahí, a ver. Sí. Los tipos de empresas, entonces, se van a agrupar por distintos tipos de características. Por ejemplo, puede ser el tamaño, la actividad que realiza, por área geográfica, el sector económico al que pertenece, la titularidad de la empresa, la forma jurídica, ¿sí? Por ejemplo, el número de empleados, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a clasificar? Si yo tengo una empresa que tiene entre 10 y 20 empleados, esa va a ser una mini pyme, ¿sí? Una mini empresa, ¿sí? En realidad una mini empresa. Si yo tengo, por ejemplo, entre 20 y 50 empleados, eso va a ser una pyme,
¿sí? Dije bien anteriormente. Entre 10 y 20 es una mini pyme. Entre 10 y 20 es una mini pyme, entre 20 y 50 es una pyme, ¿sí? Nosotros conocemos si nuestro sector industrial o nuestro sector económico está caracterizado por estas empresas, las pymes, ¿no es cierto?, que tanto uno escucha, que son las pequeñas y medianas empresas, y también están las mini pyme ahora, que son tienen menos cantidad de empleados para su clasificación. Entonces la llaman mini pyme, ¿sí? Bueno, la cantidad de activos, o sea, según la cantidad de plata que tenga, de plata o de activos, o sea, se me fue. Bueno, sí, los activos que tiene la empresa, se va a clasificar también en qué tipo de empresa es, si es una mini pyme, si es una pyme, si es una pequeña o mediana empresa, ¿sí? Depende de esta cantidad económica que posea la empresa o también de la facturación. Se va a clasificar en, por ejemplo, pequeña, mediana o mini empresa, ¿sí? Según las actividades que realiza, se va a clasificar en si producen bienes o si producen servicios. O sea, va a ser una empresa de servicios o una empresa de bienes, ¿sí? Según la ubicación geográfica que tenga, va a ser una empresa que uno diga, no es una empresa local, es una empresa de la región o es una empresa multinacional si tiene entidades en otros países, o si es de otros países y tiene entidades en el nuestro, ¿sí? O si solamente tiene su ámbito dentro de nuestro país, va a ser una empresa nacional. También se va a clasificar según el sector económico al que pertenece, en un sector primario, secundario o terciario. Esto depende también de el tamaño y la orientación de la empresa, ¿no? El sector, para decir cuál es el primario, el secundario, el terciario, el cuaternario, el sector quinario, ¿sí? La titularidad de la empresa. La titularidad puede ser una empresa pública, una empresa privada o mixta, como por ejemplo las escuelas que tienen subvención del Estado, ¿sí? Son empresas mixtas. Tienen una parte de representación legal y una parte de subvención del Estado, entonces es una organización o una empresa mixta, ¿sí? Según la representación jurídica, bueno, según la representación jurídica tiene muchísimas definiciones que no vamos a ver hoy, pero que ustedes ni nos compete, digamos, a la clase, a la materia, pero dentro del material que yo les subí, ahí tienen todas los tipos de forma jurídica que tiene una empresa, ¿sí? Que puede ser una sociedad limitada, una sociedad en conjunto, puede ser en comandita simple. Bueno, hay un montón. Son como 20 clasificaciones distintas de la clasificación jurídica que puede llegar a tener una empresa. Bueno, y esos son los tipos de empresas que se presentan así a grandes rasgos, y la pregunta del millón sería, ¿se puede añadir más clasificaciones? Sí, también se pueden añadir más clasificaciones, depende de las características que tengan las empresas, se pueden agrupar o se pueden diferenciar de esta clasificación, que es una clasificación más general y más académica como para agruparlas, ¿sí? Pero sí, seguramente si ustedes buscan bibliografía van a poder ver que se puede clasificar de otras formas. Por ejemplo, también se pueden clasificar de esta forma: en empresas industriales, en empresas comerciales y en empresas de servicio. Esa es otra clasificación y que es la que más nos interesa a nosotros, diferenciar una empresa industrial de una comercial y de uno de servicios, ¿sí? Si bien ahora vamos a ver que los principios organizacionales de todas las empresas
o del general de las empresas es el mismo, la organización, la estructura, ¿sí? El diferenciarla de una industrial, de una comercial o de servicios, me va a poder, por ejemplo, identificar el sistema o el mecanismo de producción que tiene o de manufactura que tiene cada una de esas empresas. Por ejemplo, una empresa comercial, la nave de producción que va a tener no va a ser producción con maquinaria, sino que va a ser el tipo de producción de embalaje, de control de inventarios, ¿sí? Va a tener distinta su estructura productiva. Lo mismo que una empresa de servicios. Bueno, entonces, viendo esto de lo que es una empresa y con respecto a los tipos de empresa, podemos ver y estudiar cada una de ellas mirándolas desde la estructura o desde la organización, ¿no es cierto? Las estudiamos a todas las organizaciones de las cuales entran las empresas, ¿no es cierto? La empresa es un tipo de organización que persigue ese fin de lucro, ¿no es cierto? Entonces, al estudiar las organizaciones, están involucradas las empresas. La única diferencia es que la empresa tiene ese fin de lucro, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a adentrar en lo que son las organizaciones, ¿sí? Bueno, a ver. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de qué es una estructura organizacional. La estructura organizacional es la forma en cómo se designan las funciones y responsabilidades que tienen que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar todos los objetivos. Todas las empresas tienen una estructura organizacional que las define, ¿no es cierto? Según la estructura organizacional, yo voy a poder definir a esa empresa. Ahora vamos a ver un poquito más sobre eso. Al hablar de la estructura organizacional de una empresa o de cualquier organización, hablamos de los objetivos y las metas que se deben conseguir, ¿sí? Dentro de la empresa. O sea, la empresa tiene un fin y ese fin lo va a definir dentro de la meta o de los objetivos que se propone alcanzar esa empresa, ¿no es cierto? Para ello tiene que tener una estructura que direccione todos los esfuerzos hacia esa meta, ¿sí? Para poder organizar estos esfuerzos, lo que debe hacer la organización o lo que hacen las organizaciones es organizar los niveles que tienen dentro de la empresa en niveles jerárquicos, departamentales, en niveles funcionales, entre, se podría decir, unidades de negocios, también en empresas muy grandes. Entonces, acá está la importancia de que las empresas tengan este sistema jerárquico o esta estructura organizacional. Porque una vez que yo tengo estructurada la organización o tengo bien definida cuál es la organización dentro de la empresa, a todos los miembros de la organización nos va a quedar bien en claro cuál es nuestra posición y qué lugar ocupamos dentro de esta dirección que nos marca esta estructura, este organigrama que se hace de la organización, nos va a decir, bueno, vos estás en este lugar y tenés que ir por este caminito para llegar a la meta. O esta es tu ubicación dentro de la empresa para empujar el carrito, como para decirlo de una forma, para que todos lleguemos a esa meta que estamos buscando. Además, la estructura nos permite organizar protocolos de actuación, por ejemplo,
si yo tengo bien definido quién es el director, quiénes son los directores de área, quiénes son los mandos operativos, ahora vamos a ver los 3 niveles que tenemos, cuáles son los mandos estratégicos, yo voy a poder saber, por ejemplo, si yo soy un operario, saber hacia dónde me tengo que dirigir. Mi protocolo para determinada información, supongámonos que yo soy un operario, se me rompió una máquina, digo, bueno, se rompió la máquina, ¿a quién le digo? Si nosotros estamos trabajando en una pyme, como es el general de las empresas en Argentina, nosotros sabemos que está ahí el jefe, está a lo sumo un ingeniero y después está el dueño. Se terminó la línea de mandos. Pero si nosotros estamos trabajando en una multinacional, hay protocolos que seguir, como quien diría una burocracia que no se puede romper, en donde nosotros tenemos que decir, bueno, se rompió una máquina, ¿a quién le aviso? Bueno, le aviso al jefe de mantenimiento. El jefe de mantenimiento no hace nada, ¿qué hago entonces? ¿Sigo sin trabajar? Después me van a echar a mí, entonces no. El protocolo dice que después, la línea de mando dice que después del jefe de producción sigue el director el jefe de mantenimiento sigue el director de la parte de producción. Bueno, después no me dieron bolilla, sigo buscando para que alguien solucione mi problema, dando un ejemplo sencillo. Entonces, hay un protocolo y esta organización y esta estructura organizacional lo que me da es esa posibilidad de poder simplificar un montón de tareas, ¿sí?, que de repente se pueden presentar dentro de la organización y uno no andar como perdido dentro de la misma, sino poder direccionar todos los esfuerzos, ¿no es cierto?, ahorrando esa energía que uno gasta, esa pérdida de tiempo, la puede direccionar hacia la meta. No sé si alguno trabaja en alguna empresa, si alguno ha visto la organización y la estructura dentro de la empresa que trabaja. Por lo general, cuando uno entra a una nave de producción o a una empresa de servicios comercial, en un costadito, ¿sí?, está cual empleado del mes del McDonald's, hay un cuadrito, en donde está la estructura, un organigrama, a ver si lo veo acá. Aparece un organigrama tipo de este tipo, como se ve acá. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí? Sí, se ve. Sí. Aparece un organigrama donde aparece, bueno, cómo está estructurada la empresa. ¿Alguno ha visto alguna dentro de la empresa donde trabaja? Sí. Que pueda comentar. Si sigue esta yo sí. ¿Sigue así la estructura? Sí, yo trabajo en una multinacional, así que sí, está esa estructura, digamos. Bueno, y a mí lo que me interesa saber y que compartas es si está al alcance de todos la estructura, si se ve así, si existen estos protocolos, porque, o sea, en la teoría y académicamente esto existe y debería, ¿no es cierto?, según las normas de calidad, debería existir ese diagrama, ese organigrama en donde el empleado o el operario sepa qué mando seguir. ¿Vos lo tenés al alcance? ¿Se ve? ¿Lo puede ver cualquier operario? Cualquier Sí, está en varios lugares, digamos. Está en recursos humanos, en la parte, digamos, donde fichamos, la entrada a trabajar. Está en lo que sería la oficina del director. Está en varios lados que se puede ver. Buenísimo. Bueno, ¿y podés comentar algo más sobre esto? ¿Cómo te sirve a vos? No, en mi caso, como yo soy, o sea, empleado, sí, sé a quién dirigirme en el caso de tener alguna dificultad, como dijiste vos. En Claro, alguna basándonos máquina. en esto, ¿no? Claro, sí. Bien, buenísimo. Buenísimo, me gusta escuchar la voz del que está ahí. Porque yo les hablo todo desde la teoría y de lo que yo he visto alguna vez que entré. Pero, a ver, uno no conoce la infinidad de... Yo, por ejemplo, en una multinacional no tuve la suerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que debería pasar, pero a veces, y en general, no pasa. Las multinacionales están más que empapadas en todo esto porque saben que este tipo de acciones son las que dirigen las energías de los empleados y de todo el personal al punto donde quieren llegar, ¿no es cierto? Por lo general, en las pymes,
en donde tenemos un dueño intensivo, ¿no? ¿Qué es el dueño intensivo? Dentro de una pyme tenemos al dueño de la empresa, que fue el que la ideó, el que inventó la máquina, el que sabe cómo va a ser el proceso, o sea, como que el dueño de la pyme es el que sabe todo, entonces no está preparado ni tiene todo este tipo, algunos sí, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que el que tiene una pyme no está, pero en general, el que tiene una pyme salió de un emprendimiento en donde, qué sé yo, hizo una máquina o se compró una máquina y no tiene toda esta estructura que obviamente una multinacional ya la tiene de taquito, como quien diría, ¿no? Muchas pymes van aprendiendo a hacer todo esto para ir mejorando y aplicando después, que después vamos a ver lo que es la calidad dentro de las empresas. Hay una cosa que me gustaría comentar. Sí. El gran problema de una pequeña empresa, por ejemplo, de estructura familiar, que cuando empieza a crecer, es muy difícil establecer es necesario establecer un organigrama que supere eso, y quebrar la estructura familiar es bastante difícil. Mario, ¿no? Sí, se me entrecortó todo lo que dijiste. A ver, yo digo que cuando una empresa es familiar y Sí. crece, lo difícil es pasar de una estructura familiar a una estructura piramidal o estructural de una empresa mediana, digamos, porque es difícil pasar de un estándar a otro estándar. Sí, re difícil, re difícil. Y el gran problema de las empresas familiares es eso, que las empresas familiares tienen una estructura que es muy, pero muy, muy difícil de romper para llegar a esto. Pero no es imposible, aplicando calidad, esto se puede hacer. Lo que pasa que acá la contra o lo que hay es nadie quiere perder, ¿no es cierto? El dueño intensivo no quiere perder eso de, no, acá se hace lo que yo digo y la máquina se arregla como yo digo y el empleado opera como yo digo y se entra a la hora que yo digo. Ese es el dueño intensivo que se dice, ¿no? Ahora se diría medio tóxico, pero No, es la empresa donde yo estoy trabajando. la empresa familiar es como es mía, es como tiene un sentimiento tan arraigado que es muy difícil. Uno está acostumbrado, como en la familia, ¿no? A decirle a los miembros de la familia qué hacer, cómo hacer, tiene una forma de discutir y de, no le quiero pedir permiso a mamá, se lo pido a papá. En una empresa multinacional eso no puede pasar, hay una línea de mando en donde yo no puedo saltar la burocracia porque tengo ganas, porque además hasta me pueden echar por eso. Sí, escucho. ¿Alguien quería decir algo? Me pareció. ¿No? Contaba que eso Sí. pasaba en la pyme que estoy trabajando en este ¿Qué momento. pasó? ¿Qué? No, pasa el tirón entre los familiares. Terrible. Sí, y uno en el medio. Y uno en el medio. Esas son cosas. Sí. Nunca vi la estructura organizacional esa. No, en una pyme es muy difícil, por lo mismo que contaba Mario, eso de que es tan difícil de pasar de una estructura familiar de una pyme a una. Muchas empresas se lo proponen y lo han logrado, pero por lo general la empresa familiar es la pyme, que es lo que nosotros tenemos en Argentina, nace de un emprendimiento, de algo como que uno tiene mucha pasión por eso que está haciendo y no lo quiere largar. Largar eso es como largar el poder de lo que vos tenés, ¿viste? Como largar tu hijo a la vida, ¿viste? No, es mío. Hasta que cumpla 45 va a seguir acá, ¿no es cierto? Es como que yo, es mío y yo lo crié tanto y tan bien que no lo quiero largar a mi cosito, a mi bebé, a mi chiquito. Y bueno, ese es el emprendimiento, ese es el sentimiento que uno tiene con una empresa, ¿no? ¿Qué nos pasa en general a todos cuando uno hace algo con ganas, ¿no? Bueno, entonces, volviendo a la clase. La estructura organizacional entonces es la forma, dijimos, en cómo se asignan las funciones y responsabilidades que tienen que cumplir cada miembro dentro de una empresa para alcanzar los objetivos propuestos, ¿sí? Para eso tenemos acá enumerados
¿Para qué vamos a diseñar una estructura organizacional entonces? Para determinar los departamentos y áreas funcionales, ¿sí? Eso, como decíamos recién, vamos a determinar bien cuál es el área de producción, cuál es el área del mantenimiento, cuál es el área de recursos humanos, cuál es el área de limpieza, dónde va a estar ubicado el comedor, que después nosotros toda esa organización que estoy nombrando la vamos a ver cuando veamos la IAU de planta, vamos a ver cómo deben ir organizadas todos esos sectores para que sea funcional, ¿no es cierto?, a la empresa. Bueno, después podemos crear sistemas jerárquicos, que ahora vamos a ver, o como estuvimos hablando y vimos recién en el organigrama, vamos a tener una estructura jerárquica para, por ejemplo, tener protocolos burocráticos de cómo llegar a los altos mandos de ser necesario sin pasar por arriba, digamos, a nadie. Bueno, otra cosa importante es, aparte de definir las áreas, las responsabilidades, ¿no es cierto? Bueno, vos vas a estar en el primer nivel, en el segundo nivel o en el tercer nivel, que ahora lo vamos a ver, y en cada uno de esos niveles vas a tener un tipo de responsabilidad. A medida, vamos a ver que según la estructura que tome la empresa, a medida que va subiendo el nivel, vamos a tener, si estamos en una estructura lineal o vertical, vamos a ver que a medida que suben los niveles, vamos a tener mayor responsabilidad, ¿sí? Pero bueno, por eso es importante tener también esta división para ir entendiendo también qué tipo de responsabilidad tiene cada uno de esos niveles dentro de la estructura organizacional. Bueno, sin duda, todo esto facilita que se dé una correcta división de tareas, las cuales se desarrollan con eficiencia, que ahora vamos a ver las definiciones. Me perdí. La eficiencia, y esto permite evitar el surgimiento de confusiones y conflictos. Bueno, todo lo que dijimos recién, más o menos. Bueno, hablando de los tipos de estructuras, entre todos los modelos de estructuras, existen varios, ¿sí? Acá hay enumerados algunos, como la lineal, la horizontal, la funcional, la divisional, la matricial y la central, ¿sí? Hoy ustedes tienen, en lo que yo les subí en la bibliografía, les subí para que ustedes puedan leer cada una de estas, están fáciles de entender, pero hoy vamos a hablar un poquito de lo que son la lineal y la horizontal, que son las que más, digamos, las que más se usan, o las más conocidas, o las que se ven más frecuentemente, ¿sí? La lineal es esta que hablábamos recién, o vertical, cuando veíamos el organigrama, en donde tenemos todos los niveles, ¿sí? Tenemos niveles, ¿ven? Donde tenemos abajo un nivel operativo, un nivel estratégico, en el nivel estratégico está arriba, y tenemos el nivel, ay, se me fue. Tenemos el de arriba, que es el estratégico, el de abajo, que es el operacional, y el de arriba, el del medio, que es el nivel medio, ¿sí? Cuando hablamos de la estructura lineal, estamos hablando de eso, una estructura que tiene bien definido, como vemos en la siguiente filmina, los 3 niveles organizacionales, ¿sí? Estos es como lo más básico que tenemos dentro de una empresa. Después tenemos otro tipo de división de la estructura de la empresa, según Mintzberg, que tiene, ahora lo vamos a ver, este tipo de estructura, ¿sí? Decía, las más comunes es la vertical, que teníamos acá en el organigrama, en donde tenemos los 3 niveles, ¿sí? En donde se va a encontrar el director de la empresa, los directores generales de cada uno de los sectores, y después los operarios de cada uno de esos sectores. Esos son los 3 niveles que tenemos. Esta es lineal o vertical. Si yo soy un empleado, voy a tener que dirigirme, por ejemplo, siguiendo un protocolo, si yo quiero llevar información o comunicar algo, voy a ir desde el mando operativo al mando medio, que es donde están los directores de área. Si no consigo tener información o respuesta sobre este segundo mando, voy a pasar al gerente general y después al consejo administrativo, que sería el mando estratégico. Esta es una estructura y un ejemplo de una empresa, ¿sí? De un organigrama de forma vertical o lineal, pero
existen, como vimos acá, unos cuantos: funcional, horizontal, divisional, central. Cuando hablamos del horizontal, bueno, el lineal entonces tiene 3 niveles, como vimos en la filmina que ahora vamos a charlar un poquito, y tiene que seguir ese orden de 3 niveles. Y va aumentando la responsabilidad en forma ascendente. Si yo estoy en los mandos operativos, o sea, soy un operario, soy un empleado, voy a tener menos responsabilidad que el nivel superior, que es el mando estratégico, donde va a estar el gerente. Y para poder llevar la comunicación, voy a tener que ir pasando por esos distintos niveles hasta llegar al mando que sea necesario. Y el último, que sería el del director general o el gerente general. La diferencia entre el horizontal y el vertical o lineal es que en el horizontal no tenemos estas estructuras de niveles, sino que tenemos algo en donde todos tenemos la misma responsabilidad. No tenemos mandos de director general, nadie nos dice lo que tenemos que hacer. No necesito ir paso por paso y seguir esa burocracia para llegar al director general, por ejemplo, sino que estamos todos en la misma línea, todos tenemos la misma responsabilidad, todos tenemos los mismos derechos y obligaciones. Entonces, se solucionan las cosas todas en ese mismo alineamiento. Un ejemplo de este tipo de empresas es, por ejemplo, las startups, como por ejemplo WhatsApp, Google, ¿no es cierto? Estas startups en donde no hay un gerente general ni un lineamiento, sino que todos trabajamos con el mismo nivel de responsabilidades, ¿sí? Y no necesitamos, para solucionar un problema, dirigirnos a alguien. Todos hablamos al mismo nivel, todos tenemos la misma responsabilidad, todos estamos en un nivel de igualdad. Por eso se le dice horizontal, ¿sí? Un ejemplo de lineal o vertical, de estructura lineal o vertical, sería, como decía el compañero hoy, en las multinacionales sí o sí están armadas de esta forma. Por ejemplo, la estructura divisional va a ser una empresa que esté armada por divisiones, por ejemplo, la división de recursos humanos, la división de, se me ocurre ahora, por ejemplo, Mercado Libre. Vieron que Mercado Libre junta y tiene la división de comercialización, la división de embalaje, la división de distribución, y tiene toda una serie de divisiones en donde cada una de ellas es como una empresa dentro de la empresa, ¿sí? Esa sería una divisional. No hay, o sea, todas siguen el mismo lineamiento y la misma meta y la misión de la empresa, pero dividida en subempresas, organizaciones dentro de la misma, ¿sí? Bueno, después tenemos la central, en donde también podemos tener una tipo lineal, podemos tener una tipo horizontal, podemos tener una tipo divisional, pero que todas van dirigidas a un mismo eje central, que podría ser, por ejemplo, no sé, la comercialización, podría ser la producción de un servicio, en donde todas las divisiones o todos los distintos sectores van dirigidos a un eje central determinado, ¿sí? Bueno, ustedes tienen eso para leerlo bien en la filmina. La única que yo quería que quedara en claro es esta diferencia entre la lineal o vertical, que la pueden encontrar en la bibliografía de las dos formas, y la horizontal, ¿sí? Son las que más nos importan, porque después nos van a llevar, por ejemplo, a tener en cuenta distintas cosas cuando hagamos, por ejemplo, calidad o layout de planta en los siguientes contenidos. Bueno, como decía entonces, los niveles organizacionales tenemos el nivel institucional o de gerenciamiento o nivel estratégico, también se llama el nivel superior, en donde se toman las decisiones y están, por ejemplo, los directores generales. Después tenemos el nivel gerencial o el nivel medio, también lo pueden encontrar, en donde tenemos los planes, por ejemplo, los planes
los planes maestros de producción, y vamos a tener los gerentes de cada una de las áreas, como vimos en el organigrama, o por ejemplo el jefe de producción, el jefe de mantenimiento, el jefe, según la estructura que sigamos, y la terminología que le ponga cada empresa a los representantes, ¿no? Y el nivel técnico u operacional, que es el nivel inferior, en donde vamos a tener a los operarios o a los empleados o a los que ejecutan determinadas actividades. Estos son los 3 niveles generales o básicos dentro de todas las empresas, ¿sí? Pero después tenemos otra división, esta vez solamente a modo de, ¿cómo decirlo? Para que ustedes sepan que existe otra forma de estructurar las organizaciones que existe dentro de la industria, que este señor Milsberg ha hecho una diferenciación de lo que es este nivel tradicional. Él dice que además de haber esos 3 mandos, tenemos un staff de apoyo y una tecnoestructura, ¿sí? En la cumbre estratégica, según Milsberg, vamos a tener como dice acá, los 3 niveles. El nivel institucional, quienes tomen las decisiones van a estar en esta cumbre estratégica, quienes generen los planes a largo plazo de la empresa, la misión, la visión, los objetivos, las funciones, todo eso se va a dictar en esta cumbre estratégica. Después tenemos la línea media, que sería este nivel gerencial, en donde van a aparecer, por ejemplo, los planes maestros de producción, los gerentes de cada una de las áreas, los jefes de área, ¿no es cierto? Van a estar en esta línea media. Y el núcleo operativo, donde van a estar los empleados u operarios, los ejecutores de los servicios, los supervisores de cada área, ¿sí? Van a estar en este nivel inferior. Pero además existen 2 áreas más, según Milsberg, en donde va a estar el staff de apoyo, que puede ser, por ejemplo, él le llama staff de apoyo a lo que sería el comedor, ¿no es cierto?, donde los empleados van a comer, donde va a estar, por ejemplo, el área de limpieza, donde va a estar, por ejemplo, si la empresa quiere tener esto, ya es más para una multinacional, un sector donde esté, no sé, un cajero automático, un sector donde esté, bueno, hay empresas que tienen todo ese tipo. Podría ser también, por ejemplo, un sector de abogados, por ejemplo, que brindan asesoramiento jurídico. En ese caso. Exactamente, sí. Un sector de apoyo a los recursos humanos, ese sería un staff de apoyo. Y después la tecnoestructura, que es la otra fase que él ve que apoya a estos 3 niveles y que están dentro de la estructura, según Milsberg, sería, por ejemplo, la capacitación, la adquisición de recursos humanos, o sea, el sector ese en donde yo voy a analizar y donde voy a hacer las entrevistas a los empleados, el sector de todo lo que sería la tecnología dentro de la empresa, el I+D, o sea, la investigación y desarrollo dentro de la empresa. Hay muchas empresas que invierten mucho en investigación y desarrollo. Eso estaría dentro de esta otra pata dentro de la estructura de las organizaciones, que según Milsberg son muy importantes, y si nosotros analizamos más allá de las pymes argentinas, las multinacionales tienen estos sectores de apoyo y tecnoestructura, ¿sí? Entonces, es interesante saber que no estamos solamente en estos 3 niveles básicos, sino que también tenemos otras formas. Y esta forma general que yo les muestro acá, que subí esta imagen de Milsberg, si nosotros investigamos y vemos un poquitito más sobre Milsberg, si alguno tiene curiosidad, va a ver que hay distintas empresas en donde esta forma que se ve ahí se va deformando según el tipo de empresa y va tomando distintos niveles de importancia. A veces no está el staff de apoyo, a veces no está la tecnoestructura, a veces tenemos esta forma que tiene media rara la forma esa central, a veces está más engrosada en el medio que abajo, tiene más mandos en el medio, mandos intermedios que mandos direccionales o que mandos operativos. A veces es mucho más grande la parte operativa. Como se ve acá en
en el dibujito de Mintzberg, que está muy bien hecho el dibujo, el mando estratégico tiene esa forma como sólida arriba. Los mandos y las líneas, ven que está como alargada porque ahí nosotros tenemos jefe general, jefe de área. Es como que se va la responsabilidad y para que se den una idea, el organigrama ahí es como que va tomando esa forma que tiene el dibujo. Y abajo tenemos esa parte sólida y amplia, que es la de los mandos operativos porque es la base de la empresa, es esa línea en donde van a estar los técnicos. O sea, nosotros como técnicos vamos a estar o en la línea media, ¿sí? O en la línea de la base. Y la hace grande porque la importancia y la base de toda la empresa son esos recursos humanos. Los operarios, los empleados, los vendedores, es una empresa de comercialización, ¿sí? Bueno, si les interesa y a alguno le pinta el bichito de la curiosidad, Mintzberg explica muy bien estas estructuras y es muy interesante. Pero en nuestro caso, simplemente lo traemos a colación porque me pareció interesante, pero con que sepamos diferenciar los 3 niveles nos alcanza para el resto de los contenidos que tenemos que ver. Bueno, y un organigrama de la empresa, entonces, como vimos recién. Bueno, hablando de todo esto de la organización, como decíamos antes, todas las empresas tienen principios organizacionales, ¿sí? Esos principios organizacionales ven ahí, ¿no? Sí, estoy compartiendo. Sí, sí. Se me empieza a mezclar todo. Bueno, ¿cuál es la importancia de estos? Bueno, primero vamos a ver la definición de qué son estos principios organizacionales. Los principios organizacionales son un conjunto de principios que constituyen la base para que una empresa opere de forma adecuada y esto le ayude a que pueda alcanzar los objetivos establecidos en forma rápida y eficaz, ¿sí? Más allá de la eficiencia, que sea eficaz. Ahora después vamos a ver la importancia de diferenciar eficiencia y eficacia. Bueno, entonces, como dice ahí, ¿no es cierto? La idea de tener estos principios organizativos en cuenta, entonces, es eso. Poder operar de forma adecuada y, como decíamos en un principio, que sea, que podamos dirigir todos esos esfuerzos, hacia la meta o la misión que tiene la empresa, ¿no? Todas las empresas arrancan teniendo una misión, ¿no es cierto? Bueno, no sé, si soy una empresa de repuestos, una misión podría ser, bueno, este año voy a vender el 10% de lo que vendí el año pasado de repuestos. Esa es mi misión. Entonces, toda la empresa tiene que aunar sus esfuerzos para lograr esa misión. Otra misión podría ser, bueno, este año o proyecto dentro de 2 años, lograr posicionar mi empresa a nivel ya no regional, sino a nivel nacional. Bueno, todos los recursos van a tener que aunarse para dirigirse a esa misión de la empresa, ¿sí? Y los principios organizativos me van a poder hacer eso, que yo pueda llegar de forma adecuada a alcanzar esa misión de forma eficaz y con eficiencia, ¿sí? Entonces, ¿para qué me ayudan estos objetivos? Ayudan a alcanzar los objetivos el tiempo establecido. Por ejemplo, como decía hoy, la misión es dentro de 2 años. Establezco 2 años, mi objetivo va a ser dentro de 2 años. Tener principios organizativos me lleva a que yo pueda lograr eso que estoy buscando con eficiencia, ¿sí? Enfocarme a lograrlo con eficiencia. Y también, una vez que tengo la eficiencia, lograr que con eficacia
se logren ese objetivo o esa misión que yo quiero, ¿sí? Por eso es importante que todos los esfuerzos de la organización se desempeñen de forma organizada. Para lograr todo esto, se enumeran los principios organizativos, ¿sí? Acá tenemos enumerados 12, están enumerados, esto no es matemática, ¿sí? Acá hay enumerado 12, pero, y están ordenados, ¿sí? Pero no es que no se puedan ni cambiar de lugar, ni que yo no pueda de repente saltearme uno o agregar más principios organizativos, ¿sí? Bueno, el primer principio que vamos a tener en cuenta es marcar el objetivo, ¿sí? Todas las actividades y las tareas de una organización deben girar en función a un objetivo en común. O sea, ¿no es cierto? Era lo que decíamos recién. Este objetivo es el que establece la empresa y el que impulsa a toda la empresa a llegar a ese objetivo. En este caso yo les planteé 2 misiones, o la misión de la empresa, y uno de los objetivos era lograr vender X cantidad de repuestos. Otro objetivo era posicionarme a nivel nacional. Bueno, esos objetivos, entre esos 2 objetivos hacemos la misión de la empresa. Y plantear ese principio organizacional, lo que me lleva, como venimos diciendo, es a que todos apuntemos hacia el mismo lugar. El siguiente es la especialización, ¿sí? La idea de la especialización es que podamos diferenciar a cada uno de los sectores de la empresa, ¿sí? En qué labor va a desempeñar o en qué se va a enfocar, ¿sí? Aprovechando la ventaja esta de que si un empleado tiene una habilidad, puede, ¿no es cierto?, es una ventaja para la empresa poder tener a un empleado con una habilidad en un sector en donde todos hagan, como quien diría, que todos hablen el mismo idioma, ¿no? Sector, por ejemplo, se me ocurre en una nave de producción de, no sé, estatuas de cerámica o de yeso, ¿sí? En donde algunos van a armar los moldes, otros van a rellenar los moldes, otros van a pintar, otros van a limpiar, ¿no es cierto? Entonces, al tener sectorizado por lugares de especialización, yo lo que voy a hacer es maximizar el rendimiento de la producción y minimizar los esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro principio organizativo muy importante dentro de una empresa. Después voy a tener otro principio que es la jerarquía. La jerarquía, digamos que consiste en establecer un centro de autoridad, ¿no es cierto? Que haya una autoridad como esto de los gerentes generales o jefes de producción, no por el hecho de tener una autoridad y de que los empleados, como se creía antes, estén como observados y controlados y vigilados, que muchas veces pasa, sino más bien esta jerarquía lo que me da es eso que hablábamos hoy de, bueno, se me rompió una máquina, ¿a dónde tengo que ir? ¿A quién me tengo que dirigir? Bueno, necesito ayuda en esto. Bueno, voy a ir al jefe de producción o voy a ir al jefe de mantenimiento o voy a ir al, ¿no es cierto? Entonces, esa jerarquía hace que también yo pueda simplificar los esfuerzos, ¿no es cierto? No voy a estar pensando, se me rompió la máquina, ¿a quién voy? ¿A quién le digo? No, yo ya sé que tengo que ir a tal persona. Si pasó... ¿Cómo? El superior inmediato. O sea, exactamente. Ese sería un protocolo, ¿no? ¿A quién te dirigís? Al superior inmediato. Y bueno, y esto del organigrama que hablábamos con anterioridad, lo que me va a permitir es eso. Muy bien dicha la palabra, no sé quién fue, pero muchas gracias. Es dirigirme ¿a quién? Al superior inmediato.
¿no es cierto? Entonces ya en el organigrama ya voy a saber hacia quién me tengo que dirigir. Y, ¿no es cierto? Las jerarquías también, al poner un jefe de producción, por ejemplo, lo que va a hacer es que esta persona pueda ir organizando y atendiendo a todas las necesidades, ¿no es cierto?, que de repente puedan surgir, ¿no? Bueno, después tenemos la responsabilidad, que como ya dijimos en los distintos niveles, la responsabilidad tiene que estar bien definida para cada uno de los niveles y para cada una de las personas, porque cada uno va a tener distinto nivel de responsabilidad en cuanto a la cantidad de personas que tenga a cargo y tiene que estar bien definido, ¿no? La responsabilidad es algo muy importante porque me puede dejar sin trabajo o puede afectar al resto de mis compañeros, ¿no? Después pasamos a la unidad de mando. Cuando una organización establece una unidad de mando, cada función debe asignarse a un jefe. Y ahí hablamos de la unidad de mando como, ¿no es cierto?, ya tenemos un jefe. Fíjense que acá, si tenemos una estructura organizacional horizontal, este tipo de principios no lo tendríamos, como por ejemplo la unidad de mando. Ya con establecer las responsabilidades de las personas que estamos al mismo nivel, ya sabemos que tenemos toda la misma responsabilidad, pero hay que definir qué tipo de responsabilidad, ¿no es cierto? Bueno, en muchos se establece la unidad de mando porque, como decía bien el compañero también, hay que saber quién es el superior inmediato. Después tenemos la difusión. Bueno, dentro de los principios organizacionales, la difusión es muy importante y lo recomendable o lo sugerido es que la difusión sea de forma escrita, porque el boca en boca, o sea, cuando uno dice, bueno, mira, a vos te toca, vos tenés que ir allá, ¿no es cierto? Yo entro a una empresa, bueno, entro como empleada, me dicen, bueno, a vos te toca ir a, no sé, supongamos que entro del personal de limpieza, me dicen, a vos te toca ir a limpiar ese sector, entonces yo voy, limpio el sector. ¿Quién me lo dijo? Mi superior inmediato, perdón. Bárbaro, voy limpio el sector. Después viene alguien, otro superior, ¿no es cierto?, que yo no vi el organigrama, no sé quién es, me dice, no, pero ¿por qué limpiaste ahí? Vos tenías que limpiar allá. No, pero si el otro me dijo, no, ¿a dónde? ¿Cuándo te dijo? No, acá nadie, o sea, si no hay algo escrito, no sé si me explico, el hecho de la difusión verbal no sirve, o sea, yo tengo que entrar a un lugar y en mi contrato o en mi forma, obviamente en la mayoría de las pymes que estamos acostumbrados a trabajar en Argentina, esto no pasa, pero uno de los principios organizacionales para que podamos tener una estructura dentro de la organización es esto, la difusión. Y está bien que la difusión sea verbal, porque es lo que más se da, pero en general tiene que estar escrita para que no se pierda eso de, no, aquel me dijo, no, pero ¿quién es ese que te dijo? No, acá no hay nada escrito, vos tenés que, y después termino limpiando el sector que me dijo uno, limpiando el sector que me dijo el otro, y al final me dicen, no, pero si a vos te pagamos para que limpies el otro sector, y limpié todos los sectores menos para el que me pagaba, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de difusión, hablamos de esto, de que el pasaje de información no sea verbal, sino escrito. ¿Vieron como dicen siempre, no? Si no está escrito, no existe. Bueno, acá también. Desgraciadamente no nos encontramos con eso en la realidad, pero estamos hablando de la forma ideal y de la académica. Esto es lo que debería pasar, ¿no es cierto? En las multinacionales, me imagino, el compañero que trabaja en la multinacional, me imagino que esto debe estar bien estructurado. La difusión en general no se hace en forma verbal. Soy una empresa de comercialización de repuestos. No entro y grito, che, pasame el fulanito de tal, quiere que le pases 18 repuestos de, no sé, de un embriague. No, eso está todo por comandas, está todo organizado por, no sé, si la empresa usa Kanban, método Kanban, seguramente tendrán comandas en donde dicen, y se van pasando la información siempre de forma escrita. Bueno, después tenemos la extensión del control. Bueno, acá la extensión del control lo que hace es
limitar, ¿no es cierto?, o ponerle un límite a el número de subordinados que dependen de cada puesto de mando, ¿sí? Y que deben reportar a un jefe específico. Esto de la extensión del control, ¿sí? A veces lo que se hace es tener cuando hablamos de un director general y después tenemos subdirectores de área, tenemos el área de recursos humanos, director de recursos humanos, director de comercialización, director de venta, director de producción, ¿no? Y debajo tenemos jefes de cada una de esas áreas y lo que se hace ahí es delimitar el control para que cada uno de los jefes de áreas, por ejemplo, puede haber 5 jefes de producción. Dentro de lo que es la nave de producción, yo puedo tener 5 jefes distintos. El jefe de embalaje, el jefe no sé, de sellado, el jefe de rellenado, el jefe de extrucción. En cada una de las áreas yo puedo tener un jefe, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es eso de la extensión del control. ¿Por qué pongo tantos jefes? Porque un solo director no puede controlar todas las áreas y no puede conocer todas las áreas. Muchas veces, por ejemplo, el jefe de mantenimiento y el jefe de producción trabajan en conjunto, pero cada uno es específico de su área, ¿sí? Entonces tenemos, no sé, un ingeniero que hace de jefe general, director general, perdón, y tiene a su vez a cargo, ¿no es cierto?, los directores de cada una de las áreas que a su vez tienen a cargo los jefes de cada uno de los sectores, ¿sí? Entonces ahí en la extensión del control lo que se hace es delimitar, ¿sí?, a los supervisores o jefes a una cantidad mínima, o mejor dicho, máxima, ¿sí?, de empleados para que la funcionalidad de la empresa sea con eficiencia, ¿no es cierto? Se controla para que pueda ser eficiente y para que, ¿no es cierto?, podamos tener eficacia, llegar al cometido, que como siempre digo, es aunar todos los esfuerzos para llegar a completar los objetivos o la misión de la empresa, ¿sí? Bueno, la coordinación que es el octavo principio. La coordinación es establecer con el propósito de lograr mantener el equilibrio dentro de la organización. Vamos a establecer departamentos y funciones adecuadas para poder lograr, como vengo repitiendo, esos objetivos que nosotros tenemos. Entonces, lo que vamos a tener con la coordinación es todo esto que venimos hablando, ¿no? De coordinar, por ejemplo, como decía recién, jefe de mantenimiento y jefe de producción. Vamos a tener esa coordinación entre áreas, establecer esa coordinación entre áreas, porque sí o sí, a mí se me viene a la cabeza, por lo que lleva la materia, esta relación que existe entre la producción y el mantenimiento, ¿sí? En donde el jefe de producción va a poder plantear plan maestro, MRP, puede hacer todo lo que quiera con respecto a la producción, pero si se le rompe una máquina, todo eso que planificó y que está tratando de controlar no le va a servir para nada si no está coordinado con el jefe de mantenimiento, que es quien va a hacer el mantenimiento predictivo, o el TPM o lo que fuera, para que la otra área pueda cumplir con sus objetivos, ¿no? Hablando del objetivo de cada una de las áreas, que además del objetivo general de la empresa, cada una de las áreas tiene sus propios objetivos para ir entre todos esos objetivos, llegar al objetivo de la misión, ¿no es cierto? El objetivo general de la empresa. Bueno, ese es otro principio organizacional muy importante dentro de lo que es la organización o la estructura de las organizaciones. Bueno, después tenemos la continuidad, ¿sí? Las empresas por lo general planifican toda su producción o toda su comercialización o sus funciones o sus objetivos a largo plazo. Como decía hoy, una misión puede ser dentro de 2 años posicionarme a nivel nacional, ¿sí? Si yo
eso lo pongo a largo plazo, pero no hago objetivos o no planteo objetivos a corto plazo, ¿sí? Y tengo esa continuidad. Por ejemplo, digo, bueno, para lograr este objetivo de posicionarme a nivel nacional, voy a tener que vender 10.000 unidades. Bueno, hoy estoy vendiendo 1.000 unidades. No voy a vender el mes que viene 10.000 unidades. Entonces, mi objetivo a corto plazo va a ser, bueno, voy a vender el mes que viene, haciendo todo un pronóstico de ventas y todo el estudio que se puede llegar a hacer, yo logro decir que, bueno, que el mes que viene yo voy a poder, para llegar a esos 10.000, el mes que viene voy a llegar a vender en vez de 1.000, 2.000. El primer objetivo a corto plazo, ¿sí? Bueno, si yo corto ahí, no tengo continuidad, ¿sí? No voy a lograr el objetivo. No es que automáticamente el mes siguiente voy a vender de vuelta otros 1.000, sino que tengo que ir haciendo pronósticos de venta, por ejemplo, para ir planteándome objetivos a corto plazo, ¿sí? Y con continuidad. Hago un objetivo a corto plazo, el mes que viene voy a vender 1.000 más, al mes siguiente voy a vender 1.500 o 2.000 más, según lo que me digan los pronósticos de venta, ¿sí? Y así yo voy a ir aplicándome con continuidad estos objetivos a corto plazo para lograr el objetivo de la misión de la empresa, ¿sí? O este objetivo que yo me planteé de forma general en mi organización. Después tenemos la comunicación, ¿sí? No. Después de la continuidad tenemos la flexibilidad. Me estaba yendo para el último, ¿sí? Bueno, la flexibilidad es eso, ser flexibles, ¿no? Si nosotros no somos flexibles, por ejemplo, cambiando métodos de producción, vemos que un método de producción no nos sirve o un método de comercialización no nos sirve, por ejemplo, hablando de la comercialización, hoy en día muchas empresas quieren seguir en esto de la venta en los locales o en ventas mayoristas o minoristas, cuando el auge de todo esto de la pandemia y los nuevos tiempos que vivimos nos dice que el e-commerce es lo último, ¿no? Todo hoy se vende por internet y más vendés en Marketplace que en el de Facebook, que, no sé, que en un lugar, un puestito en un shopping, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la flexibilidad dentro de, ya digo, de la producción o de la comercialización tiene que estar presente y es un principio muy importante dentro de la organización, porque si no hay flexibilidad, imposible que podamos avanzar y lograr todos estos objetivos que queremos. Bueno, después tenemos la eficiencia, ¿sí? Tenemos que ser eficientes. Toda empresa debe tener como meta lograr la máxima producción con los costos más bajos posibles. Si no, estamos perdiendo plata. Hablamos de organizaciones como una empresa que es con fin de lucro, ¿no? La empresa sigue eso, vender mucho a bajo costo para obtener, ¿no?, un rédito económico más grande. Bueno, esto se puede lograr coordinando adecuadamente todos los esfuerzos, pero también es necesario que los empleados se encuentren a gusto dentro de la empresa, puesto que esto favorece el aumento de la productividad de trabajo. Bueno, eso ya va a estar en función de cada una de las empresas, el hecho de ver si los empleados están a gusto o no. Pero es importante saber que un empleado va a maximizar la producción con eficiencia siempre que esté trabajando a gusto, ¿no es cierto? Este es como un ideal que a veces se cumple y a veces no. Y por último tenemos la comunicación, ¿sí? Bueno, la comunicación debe ser de manera fluida y constante, como dijimos hoy, cuando hablábamos de la difusión. La comunicación también tiene que ser escrita y siempre va de abajo
hacia arriba, ¿sí? Por lo general puede ir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Cuando los altos mandos bajan información a los siguientes mandos, tenemos la información de arriba hacia abajo, pero también puede pasar de tener que eso antes no se utilizaba, la voz del empleado o del operario no era escuchada, pero hoy sí se tiene en cuenta con toda la filosofía japonesa que la información que puedan brindar los mandos operativos es mucho más valiosa a veces que las que puedan brindar los altos mandos. Hoy tenemos ese ida y vuelta de la información dentro de las empresas que trabajan con filosofía japonesa de, por ejemplo, Just in Time o las filosofías de Six Sigma, o sea, de calidad, ¿no es cierto? Las empresas que realmente les importa la calidad dentro de ir creciendo e ir direccionando todos estos objetivos, como decíamos, estos esfuerzos, perdón, hacia los objetivos, tienen esa ida y vuelta dentro de la comunicación. Bueno, esto con respecto a las organizaciones y los principios organizativos. Parece que me fui un poquito de mambo con la explicación de los principios. Bueno, entonces los principios de la organización son importantes para cualquier empresa, dado que proporcionan los lineamientos, las pautas de acción para que se logre un desempeño eficiente con la coordinación adecuada de esfuerzos y actividades. Además, se logra reducir o eliminar por completo la duplicidad de esfuerzos, o sea, esto de repetir los esfuerzos, al asignar y determinar claramente las funciones y responsabilidades. Todo esto con respecto a los principios de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la eficacia y la eficiencia? Bueno, la eficacia es el cumplimiento, el énfasis en los recursos, el logro de objetivos de tareas y actividades. Y la eficiencia hace énfasis en los recursos y no en los resultados, ¿sí? La eficiencia es hacer bien con la menor cantidad de recursos, ¿sí? La eficacia es hacer las cosas bien, o sea, está enfocada en los resultados. Yo hago las cosas bien, las logro hacer en el tiempo adecuado. Eso es ser eficaz. Y ser eficiente es, además de hacer las cosas bien y en el tiempo adecuado, hacerlo con la mínima cantidad de recursos. O sea, con racionalización. O sea, yo voy a planificar y voy a plantear cómo llegar a esa meta, ¿no es cierto? Mejorando los procesos, aplicando calidad, lo que fuera, voy a ser eficiente, ¿sí? Pero con menos recursos, ¿sí? Y la suma de la eficiencia y la eficacia, o de la eficacia y la eficiencia, me hacen o me generan lo que se llama la efectividad, ¿sí? Dentro de cualquier empresa. Entonces, importante de esta diferencia, que es una pregunta de final, diferencia entre eficacia y eficiencia. La eficiencia es hacer las cosas bien en el tiempo indicado, pero la eficiencia es hacer las cosas bien en el tiempo indicado y además con los menores recursos utilizados posibles, recursos humanos, materia prima, lo que fuera, ¿sí? Para bajar los costos, por ejemplo. Bueno, y por último tenemos qué es la industria, ¿sí? Tenemos que ver qué es la industria. Nos quedan 10 minutitos, me parece que no llego. Bueno, la industria es el conjunto de las actividades humanas capaces de transformar la materia prima en productos elaborados o semielaborados a través de la realización de un trabajo mediante herramientas o maquinarias, recursos humanos o consumos de energía, ¿sí? Se considera industria prácticamente a todas las labores de producción a partir de alguna materia prima, incluso las asociadas a labores artesanales. Sin embargo, en la idea moderna de industria, la automatización y la producción en serie, llamado Fordismo, suelen ser elementos fundamentales, ¿sí? La capacidad de producir más y más rápido es el espíritu que guía a la industria contemporánea, lo cual marcha de la mano de la tecnología y la ingeniería, incluso cuando ello significa reemplazar a trabajadores humanos por máquinas, ¿no es cierto? Bueno, y ahí entra lo que están estudiando, que es
la automatización, ¿no es cierto? Bueno, la forma de un eslabón fundamental para la sociedad contemporánea, la industria, perdón, forma un eslabón fundamental para la sociedad contemporánea, al mismo tiempo que uno de los principales factores de riesgo medioambiental y ecológico, o sea, son la industria, al mismo tiempo de ser un factor fundamental para que el país crezca. No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo pienso todo el tiempo que la única forma de que nuestro país crezca es que la industria crezca y que se invierta en industria, pero al mismo tiempo es un factor de riesgo medioambiental y ecológico el hecho de que haya muchas empresas que la mayoría no trabajan bajo normas medioambientales. Entonces, si bien son necesarias, como dirían por ahí, es un mal necesario, ¿no? Bueno, su impacto sostenido desde los tiempos de la Revolución Industrial empiezan a ser inocultables a principios del siglo XXI, perdón. Bueno, ¿cuáles son los tipos de industria? Existen varios tipos de industria, existen varias formas de clasificarlas. Tenemos las industrias pesadas, que realizan la primera transformación de los recursos naturales y agrarios en grandes cantidades. Trabajan a granel, trabajan, por ejemplo, en los altos hornos que funden el hierro, ¿no es cierto? Esas serían industrias básicas o pesadas, una cementera, una siderúrgica, una petroquímica, ¿sí? ¿Qué más? Después tenemos las de bienes de equipos, la industria semiligera, se les llama, bienes intermedios como maquinaria mecánica y eléctrica y la construcción, ¿sí? Los astilleros, las máquinas industriales, el material de construcción, los hornos que hacen barros, esas serían industrias intermedias o semiligeras. Y después tenemos las de bienes de consumo, que se llaman las industrias ligeras, en donde se obtienen beneficios finales o de consumo. Por ejemplo, la industria alimenticia, la industria farmacéutica o la textil. ¿Sí? Por ejemplo, ejemplos sencillos de industria serían la industria telefónica dedicada a la comercialización de terminales telefónicas, insumos necesarios para el funcionamiento, ¿no es cierto? Otra sería la automotriz, la que además de producir automóviles, produce o fabrica repuestos, ¿no? La petrolera, también dedicada a la extracción del petróleo y comercialización del mismo, sería otro tipo de industria, por ejemplo, Shell, ¿no es cierto?, YPF, con respecto a las petroleras. Bueno, con todo esto, ¿cuál es la diferencia entre organización y empresa? Una organización es una identidad administrativa y organizada con el objetivo de cumplir una meta, que es lo que vinimos hablando, ¿no? Mientras que la empresa es una organización, o sea, es una identidad organizada con que persigue un objetivo meta con objetivos comerciales y con el fin de lucro, ¿no? Esa es la diferencia entre organización y empresa. Organización, pero con fin de lucro. ¿Y cuál es la diferencia entre empresa e industria? La industria se refiere a un tipo de negocio dentro de una economía, mientras que una empresa es un establecimiento comercial dentro de una industria. Yo puedo tener una industria en donde hay muchas empresas sobre esa industria, ¿sí? La industria las agrupa, por ejemplo, hablando de la industria petrolera, tenemos una empresa que es YPF, otra que es Repsol, otra que es Shell, otra que es Axion. Bueno, tenemos distintas empresas dentro de la industria, en este caso, la industria petrolera, ¿no es cierto? La industria es una entidad, no es una entidad, perdón, mientras que la empresa es un tipo de, ¿no es cierto? Se entiende, ¿no? La industria es como lo que engloba a empresas que tienen la misma característica o que se dedican a comercializar lo mismo o a fabricar lo mismo, ¿no es cierto? Esa sería la diferencia entre empresa e industria. Bueno.
¿Qué es una empresa industrial entonces? Una empresa industrial es aquella que compra bienes o extrae materia prima y los vende luego de transformarlos, ¿no? Por ejemplo, es una sociedad mercantil que compra bienes o extrae materias primas y los vende previa transformación. Se clasifican mayormente en extractivas y manufactureras, utilizan maquinaria o tecnología y su proceso de transformación y se utilizan en zonas que facilitan entrada y salida de productos. Bueno, se sitúan, perdón. Ya serían polos tipo productivos, ¿no? Un polo productivo o un clúster en donde yo tengo agrupadas distintas empresas según la industria. A veces dentro de un polo puedo tener varias industrias con sectores en donde tengo en cada uno de los sectores agrupadas las empresas por la industria que los representa. Bueno, y acá tenemos un poco de la historia de la dirección de las operaciones, que es el tema que sigue a la clase que viene, con respecto a lo que es la administración de las operaciones. Y un poquito de historia, que lo hablamos un poco la clase pasada, ¿no? Sobre Taylor y Fayol, que son los pioneros. Además de ellos, que son los que yo más recuerdo y son los que tengo más presentes y los que se tienen más en cuenta, hay otras personas como Whitney, Hilbert, Babbage, Smith, ¿sí? Que fueron teniendo hitos, o sea, marcando determinadas técnicas o determinadas técnicas o conceptos que fueron marcando o revolucionando la historia de la dirección de las operaciones, ¿sí? Bueno, acá están enumerados, no se los voy a leer porque ya no tenemos tiempo y además ustedes los pueden leer solos, pero cada una de estas etapas se fueron enfocando o fueron teniendo distintos enfoques. Por ejemplo, la primera parte, ¿sí?, se concentró en los costos, en cómo ir minimizando los costos, ¿sí? Esa primera etapa, ¿sí?, se fue dando de cómo yo podía abaratar costos, por decirlo, minimizar costos, ¿sí? Siempre lo que se trataba era de eso, de abaratar costos. Entonces, todos los hitos que se fueron dando en este periodo fue de eso, pensando en abaratar costos. Así empezó la historia de la dirección de las operaciones dentro de la empresa o de las industrias. Después se tuvo un segundo enfoque, ¿sí?, con respecto a la calidad. En donde lo que se trataba, acá tenemos el just in time, que es ese justo a tiempo, en entregar y elaborar exactamente lo que se me pide y cómo se me pide, ¿sí? Eso es el just in time o el justo a tiempo. Tener los productos que se quiere, que requiere el cliente en el momento en el que se quiere, ¿sí? Para esto hay miles de técnicas dentro de esta filosofía del just in time, como por ejemplo el Kanban, que hablábamos hoy, esto de poner tarjetitas a cada uno de los productos e ir pasando la información por medio de tarjetas, ¿sí? Después se tuvo otro periodo en el enfoque fue hacia la personalización, ¿sí? Vieron que ahora, no sé, yo la última vez que me quise comprar un microondas, fui a ver microondas y había microondas que tenían para que uno le ponga un pendrive y pueda escuchar música en la cocina, ¿sí? A través del pendrive manejabas la música con los comanditos estos que tiene el microondas, uno podía poner el pendrive y escuchaba música a través del microondas. Bueno, esas cosas están enfocadas hacia la personalización, a ver qué es lo que la mayoría de los clientes o de las necesidades del cliente, ¿no? Parece que, bueno, a eso está orientado hoy la dirección de las operaciones, a focalizar todos los esfuerzos en respecto a lo que el cliente quiere, ¿no?
Después vamos a ir viendo cuando veamos algunas técnicas y más cuando veamos calidad, que todo se enfoca a la necesidad y al cliente. La voz del cliente es lo que las empresas de hoy tienen en cuenta para todo lo que es la dirección de las operaciones. Bueno, después se los dejo para que lo lean, también lo tienen esto en la bibliografía. Bueno, y acá yo les quería, esto último, no sé si ustedes lo tienen, pero esto yo lo había borrado, en donde les compartí, este se ve que es el otro que yo hice, en donde les compartí en el aula, no tienen esta última filmina porque yo la cambié, porque había empezado a redactar un poco de la historia de la Revolución Industrial, pero me pareció mucho, entonces les agregué un videíto, ¿sí? Sobre la administración de las operaciones. Si bien estamos en hora, me gustaría que podamos ver, el videíto dura nada, ya les digo cuánto dura. ¿Dónde está? Dos minutos y medio dura el videíto. Bueno, chicos, reproduzco el videíto, 2 minutos y medio, ya son las 10. Si alguno se tiene que retirar, se retira tranquilo y después lo puede ver porque está el link ahí, ustedes tienen el link. Si lo quieren ver después solos, y después del videíto ya contestamos todas las consultas, todos los comentarios que quieran y terminamos la clase, ¿sí? Pero si alguno se tiene que retirar ya, no hay problema. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, sí. Ok. Bueno, espérenme que ahí les comparto el video, así lo pueden ver. Esto es... Les tengo esta presentación. Una ventana. Y ahora pongo play. La administración de operaciones coordina y desempeña las actividades necesarias para transformar los recursos. We all know the crazy chaos caused by trying to use more than one app for productivity. En bienes y servicios. Podríamos afirmar que ha existido en las civilizaciones antiguas y primarias. Perdón, chicos, ¿se ve? ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, se ve bien. Ahí lo pongo de vuelta. Parte de la revolución industrial en Inglaterra en el siglo XVIII, donde la fuerza humana, animal e hidráulica fue sustituida por la máquina a vapor de James Watt en 1764, generando así el sistema de fábrica. Continúa la división del trabajo en 1776. Adam Smith, en su obra Especialización de las tareas, hace notar 3 factores que incrementaron la producción, y en 1832 se reconoce que los salarios deben ser acorde a la función de especialización. A finales del siglo XVIII se desarrolló el motor de gasolina y eléctrico. Fue así que, iniciando el siglo XIX, se comenzó a desarrollar el concepto de producción en masa. Prosigue la estandarización de partes intercambiables en 1790 por Eli Whitney hasta inicios de la segunda década de 1900, donde Henry Ford planteó la primera línea de producción móvil en base a las enseñanzas anteriores. Luego surgió la administración científica en 1911. Frederick Taylor dio a los métodos de trabajo un enfoque científico que refinaron los Hilbert basándose en el uso de moras y planeación. Continuó el movimiento de relaciones humanas. Entre los años 20 y 30
Elton Mayo expuso que la motivación y mejora de ambiente físico incrementan la productividad porque humaniza el lugar de trabajo. El desarrollo de modelos de toma de decisiones inicia en 1931. Paul Shewhart aportó técnicas para conocer la variación en procesos y en 1947 George Lansing introduce la programación lineal para asignación de recursos. El impacto del computador en 1950 por Babbage marca la era tecnológica de la información. Después, Shockley, con el transistor, aporta con el procesamiento, datos e información a menores costos. Y por último, se identifica la era de la producción flexible impulsada por los japoneses y sus sistemas inteligentes de manufactura, donde la computadora maneja los procesos y es intervenida por el humano cuando hay errores. Gracias por tu atención. Si deseas conocer de esta información, revisa las... Bien, interesante. Está todo sintetizado. Me encantó ese videito, por eso se los quería compartir. Ahí está bien sintetizado la historia de la administración de la producción y cómo fueron... Cuando uno ve el videíto, se va entendiendo, no sé si ustedes me veían con yo hacer eso así, porque se va entendiendo bien cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo fuimos pasando en la historia de la humanidad. O sea, es nuestra historia, o sea, no es solamente, no es algo aislado. Cómo fuimos evolucionando, ¿no? Cómo fuimos pasando de un conocimiento de estudio chiquitito, de saber hacer algo, a ir evolucionando y agregando y agrandando toda esta información que existe, que es un universo infinito de técnicas y de conocimiento que tiene la industria para poder mejorar, ¿no es cierto? Bueno, nada. Hasta acá llegamos con la clase de hoy, chicos. Creo que llegué bastante bien, 5 minutitos nomás me pasé. Preguntas, consultas, sugerencias. Una preguntita nada más. Hay una guía, ahí como para con un cuestionario y demás, bueno, no sé si hay que subirla a algún lugar, a algún foro. Gracias por preguntar porque me olvidé de eso. No es obligatoria, es una guía. Las guías, siempre que tengamos guías, no son obligatorias. El que quiera hacerla hace y el que no quiera hacer no la hace, ¿sí? No hay para subirla a ningún lado, es simplemente una guía para que ustedes puedan hacer y en base a esa guía, la clase siguiente, preguntar si surge alguna duda o alguna consulta. Yo hago la guía, para que ustedes se den una idea, hago la guía, busco el material sobre la guía, o al revés, busco material y en base al material elaboro la guía. Y después en base a eso elaboro la clase. O sea que no hay mucho. Ustedes cuando vayan a la guía van a ver que fue todo lo que hablamos hasta ahora. Todo está basado en la guía. O sea que no va a haber mucho lugar a dudas. Yo lo planifico así por esta modalidad de la virtualidad, ¿no? En donde es más complicado preguntar. No es como estar presente, entonces yo puedo hablar de algo, ustedes pueden leer y después preguntan y en la clase no hay problema. Acá, con esta cosa de la virtualidad, es como más complicado tener ese ida y vuelta con el alumno. Entonces, es como que está todo aunado a que no haya casi dudas, ¿sí? Pero la idea básica es esa, hacer la guía para poder preguntar. El que no la quiere hacer, no la hace. Al que le alcanza con la clase, eso sí, lean porque... por lo menos lo que dice la guía, lo que pide la guía, porque a veces uno cree que entendió todo en la clase y después surge una pregunta que, yo no le di bolilla a esto, y está preguntando esto, y después está en el final o en el parcial, ¿sí? Entonces, mínimamente, lean lo que les pide la guía, ¿sí? Para decir, de esto no lo recalcó tanto en la clase, ¿qué es esto? Entonces tienen la bibliografía. O leen las preguntas de la guía y dicen, bueno, a ver, esto no me quedó muy claro en la clase. Entonces voy y lo busco en el material complementario y lo refuerzo para después poder realizar los parciales. Los parciales están basados en lo que se habló en clase. El material complementario que no es obligatorio, pero si no lo lees, te puede llegar a pasar de que, justo no leí esto y estaba en el parcial. ¿Sí?
No suelo hacerlo, pero puede ser. A veces, si vos querés tener un 10, tenés que leer todo. ¿Sí? Siempre, 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 te los tiro tipo tips, ¿sí? Va a haber alguna pregunta dentro de los parciales que estén relacionadas con ese material complementario, porque el que se toma, o sea, es una forma de premiar al que realmente está estudiando y no viene y me escucha y después hace y escribe cualquier cosa. O escribe lo que entendió, no digo cualquier cosa. Me refiero a que es como un premio para llegar al 10 para las personas que se esfuerzan un poquito más. ¿Sí? Es un tip, una sugerencia, una advertencia, no sé, tómenlo como venga, ¿sí? Pero siempre se tiene en cuenta, yo por lo menos lo tengo en cuenta para darle ese beneficio al que lee todo. Y con respecto a Rubén, que creo que había preguntado, las guías no son obligatorias, no hay un lugar donde entregarlas. Está bueno que las hagan, y otra sugerencia, las hagan, las tengan a mano para cuando tengan que preguntar en la próxima clase, lo tengan ahí, puedan decir, bueno, si esto lo pude hacer, esto no lo pude hacer, ¿sí? Y puedan preguntar y nos desasnamos entre todos, ¿sí? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna duda, consulta más? Creo que fui bastante clara, les puse todo, traté de decir todo. Perdón que a lo último odio cuando hacen eso los profesores de que van leyendo la filmina, pero si no, no llegaba. ¿Sí? Me gustaría que hubiera sido más ida y vuelta, pero a veces pasa eso de, igual yo pongo todo en la filmina, todo lo que quiero decir está en la filmina, pero a veces uno se va por las ramas para que sea más interesante, pero bueno. Si no lo hago así, a veces me pasa que si no lo hago así no se llega y hay gente que se tiene que ir a trabajar. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas. ¿Algo más que preguntar? Yo le quería preguntar, profe, vio que en una parte estaba hablando de la flexibilidad en una empresa. Sí. Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, cuando cambió el jefe de producción, cambiaron el método de cómo laburamos en cuanto a la producción, porque, por ejemplo, antes trabajábamos haciendo stock, o sea, más o menos manteníamos un stock y después empezamos a trabajar como se hacía lo que se compraba, por decirlo así. Sí, cambiaron la forma de producir. Sí, te entendí. En esa parte sería lo flexible. Claro, sí, tal cual. Muy buen ejemplo. Sí, sí. Ahí es donde la empresa tiene que ser flexible, porque si no, está ouch. Chau, no sirve. No evoluciona. Y lo mismo cuando se relaciona mantenimiento y producción, por ejemplo, es cuando programan las paradas de mantenimiento de una línea. Esa es una parte del TPM, o sea, una parte de sí, la parada de línea es una parte del mantenimiento, ¿sí? Que después cuando veamos mantenimiento vamos a hablar de esa parte, ¿sí? ¿Vos te referías a que si eso también es flexibilidad? Sí, eso es ser flexible. Pero eso es una flexibilidad bien coordinada y bien estipulada, porque la parada de línea no se hace gratis. La parada de línea te sale. Y acá, cuando hablamos de empresa, vieron que hablamos mucho, recalcamos fines de lucro, costos. Hay que tener presente todo el tiempo en la empresa este factor económico, en donde una parada de línea me representa parada de producción. Yo pierdo plata. O sea que eso tiene que estar muy programado. Lo vamos a ver cuando veamos mantenimiento. Tiene que estar muy programado y no me tiene que causar costos. ¿Sí? La mala palabra es costos. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta? No. No, profe. Me olvidé de pedirles que pongan el presente. Bueno, la clase que viene les voy a pedir que me pongan el presente. Para ir teniendo un lineamiento de quiénes siguen la clase y quién no. Pero bueno. Los que están presentes me pueden dejar antes de irse. Así tengo una idea. En un mensajito, ¿vieron que tienen el mensajito? Me ponen, así como puso el compañero Rubén, presente. ¿Sí?
Así me queda, porque el Meet me lo guarda después. Yo mientras voy cerrando el video.